Muchas gracias por la presentación. Agradezco mucho a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Puntos Constitucionales, a su presidente, el diputado Juan Ramiro Robledo, a sus integrantes, a la diputada Aleida Alavés, al diputado Leonel Godoy, al diputado, desde luego, Ignacio Mier, a la diputada Mónica Rojas, al diputado Reginaldo del Partido del Trabajo, al diputado Puente del Partido Verde, en fin, a todas las diputadas y diputados que nos acompañan y al público en general. Y desde luego también me es muy satisfactorio estar con mi directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Mónica González Contró, la doctora Mónica González Contró, y mis respetados profesores Diego Valadez, amigos como son Rafael Estrada Michel, Amador Rodríguez Lozano, y también estar en esta mesa con Andrés García Reper. Yo decididamente pues me manifiesto desde el principio, estoy a favor, desde luego, de la elección democrática de los ministros de la Suprema Corte. Es una posición que desde hace algunos años he mantenido, tanto para los ministros de la Suprema Corte como para los magistrados del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los consejeros electorales, en fin, entre otros titulares de órganos constitucionales autónomos y del Poder Judicial. ¿Por qué? Yo considero que existen por lo menos 5 presupuestos que deben tomarse en cuenta para sostener con razones el por qué la elección de los ministros debiera deberse al voto popular. En una sociedad democrática, todas las autoridades, por lo menos las autoridades fundamentales del Estado, los titulares de los poderes, los titulares de los órganos constitucionales autónomos a nivel federal y en los estados de la República y a nivel municipal también, en ese nivel las autoridades fundamentales deben tener un origen democrático. Y ese origen democrático no es porque lo diga yo, sino porque está contenido o deriva ese principio o esa obligación de tener un origen democrático en el artículo 39 de la Constitución, en el principio de soberanía popular. Todo poder dimana o debe dimanar del pueblo, debe tener un origen popular, todo poder público. El orden jurídico también, el orden jurídico debe tener un origen y un fin democrático. El derecho no es una cuestión de especialistas, como muchas personas en mi profesión consideran. No es el tema de la ciencia del derecho, ¿no? El derecho debe tener un origen profundamente popular y democrático y una finalidad democrática. El tema es que en México y en el mundo hemos elitizado el derecho y el orden jurídico. En México, como sabemos y se ha explicado aquí, desde el México independiente, desde la Constitución de 1824, pues la Corte o el Poder Judicial, los integrantes del Poder Judicial, sobre todo sus titulares, han sido expresión de élite, una expresión, como se dice por algunos teóricos norteamericanos, contramayoritaria. En México, el Poder Judicial, inspirado en el Federalista de Madison, en el paper 51 de Madison, pues se diseñó desde la independencia como un mecanismo, como se dijo aquí en esta mesa, para defender los derechos de la minoría. Es decir, el Poder Judicial y los titulares de ese Poder Judicial son un instrumento de defensa de las minorías, pero respecto a los derechos y a las posturas, a los intereses, a la voluntad de las mayorías. El Poder Judicial en México, como en el mundo, no representa los derechos ni los intereses de la mayoría, sino los derechos y los intereses de la minoría, como aquí bien se ha dicho.
Después hay otro presupuesto que también debemos tomar en cuenta, que es un fenómeno pues de nuestro tiempo. El derecho más importante, el derecho último, es el derecho judicial. Hoy en día creo que ninguno de nosotros, de nosotras, de nosotros, puede ser iluso y pensar que el derecho lo crea el legislador. Eso tal vez ocurrió en el siglo XIX. En el siglo XX, finales del siglo XX y en nuestro tiempo, el derecho es creado por las Cortes Supremas, por el Poder Judicial. Esto es una realidad, ¿no? Me da tristeza decirlo, pero es una realidad, porque lo que hace el legislador, como estamos viendo en México, es revisado por el Poder Judicial, y el Poder Judicial, sobre todo su máxima instancia, define el alcance de los derechos humanos, define el alcance de los principios democráticos. El Poder Judicial dice hasta dónde llega el derecho. Entonces, como ustedes ven, se trata de un poder inmenso el que tiene el Poder Judicial y en particular la Suprema Corte. Uno de los elementos del principio de división de poderes es que exista paridad entre los poderes, pero yo me pregunto si hoy en día existe paridad entre los poderes. ¿Puede considerarse el poder legislativo en paridad con el poder judicial? Pues a la luz de lo que está ocurriendo yo no encuentro ninguna horizontalidad ni ninguna paridad, porque el Poder Judicial revisa y anula muchos de los actos del Poder Legislativo. Muchas leyes son expulsadas del sistema jurídico. Aquí estamos hablando, se nos convocó para que habláramos del método de elección de los ministros. Desde luego hay muchas cuestiones relacionadas con el Poder Judicial que tendrían que cambiarse. Yo coincido con todo lo que se ha dicho aquí, coincido con mi amigo el doctor Rafael Estrada Mitchell, en que debiéramos plantear en México un tribunal constitucional separado del Poder Judicial. Considero que el Consejo de la Judicatura debiera tener independencia del Poder Judicial y que el presidente del Consejo de la Judicatura o presidenta no sea la presidenta o presidente de la Corte. Creo que los mandatos de nombramiento de los presidentes de la Corte o del Consejo de la Judicatura debieran ser menores, como propuso el doctor Valadez, de 1 año. En fin, yo en todas esas cuestiones creo que tengo coincidencia con lo que dijeron mis colegas, pero no quiero hablar de otra cosa, no quiero incurrir en la falacia del arenque rojo, ¿no? O de la pista falsa. Quiero hablar del método de elección de los ministros de la Corte por voto popular. ¿Y cuál es el método que se ha propuesto? Pues es un método que consiste en 2 fases. En una primera fase se apuntalaría o se premiaría el mérito, es decir, todos los interesadas en ser ministras de la Corte, ministros de la Corte, serían convocados socialmente para que participaran en un magno concurso, claro, reuniendo los requisitos legales, constitucionales de idoneidad. Todas las personas que reunieran esos requisitos participarían en el concurso. Ese concurso pues sería tal vez podría ser organizado por las principales universidades públicas del país, o se podría escoger el método, por ejemplo, que ustedes tienen aquí en la Cámara de Diputados, previsto en el artículo 41, para elegir o nombrar a los consejeros electorales, es decir, un comité de evaluación, un comité técnico de evaluación, que preparara los exámenes, los realizara, conociera de las entrevistas con los interesados o con los finalistas y escogiera a 5 personas por cada vacante de la Corte. Esas 5 vacantes irían a la elección. La elección, para que fuera concurrida, tendría que celebrarse durante el día o en la jornada de las elecciones federales para diputados o para presidente de la República.
Estas personas que irían a la elección, 5 finalistas por cada vacante, pues no deben hacer campaña, no deberían estar promovidos por partidos políticos, no deberían recibir financiamiento público ni privado. Entonces, ¿cómo los conocería la sociedad a los 5 finalistas por vacante? Pues cada uno de ellos tendría tiempos del Estado en radio y televisión para dar a conocer su currículum, para dar a conocer su ideología jurídica, qué piensan, por ejemplo, de temas en relación con el aborto, con la eutanasia, cuál es el modelo constitucional de nuestro país, de libre competencia o de economía mixta, qué piensan de los recursos de la nación, ¿no?, de los recursos naturales de la nación, qué piensan en torno de la democracia participativa, deliberativa, representativa, comunitaria, cuál es su idea en torno a la democracia, esto que se llama democracia constitucional, a la que se han referido mis colegas cuando hablan del coto vedado. ¿Debe existir o no un coto vedado? ¿Pueden votarse los derechos humanos para maximizarse, para ampliarse, y solamente debe estar prohibida la restricción de derechos humanos? ¿Qué piensan sobre los mecanismos de democracia participativa? ¿Qué piensan sobre el modelo federal? Etcétera, etcétera. Muchos temas que sería importante que la sociedad conociera para que al momento de la votación pues expresara eligiendo a uno de los 5 finalistas por cada vacante al cargo de consejero electoral. Entonces, de ministros de la Corte. De esta manera, los ministros de la Corte pues no estarían politizados, ¿no? Sí estarían politizados, pero en un sentido constitucional, no en un sentido partidistas, no recibirían financiamiento público ni privado y no serían promovidos por partidos políticos. Esa es la propuesta. Quiero decirles que hay un buen número de iniciativas presentadas en el Poder Legislativo proponiendo la elección democrática de ministros de la Suprema Corte. Yo recuerdo una iniciativa que se presentó en el mes de febrero de 2015 en el Senado de la República, en donde el senador Bartlett propuso la elección democrática de los ministros. Entonces, es un tema que desde tiempo atrás se ha discutido. ¿Qué críticas tengo al modelo actual? Bueno, el modelo actual, ya se dijo aquí, es un modelo presidencialista. El componente federal que tuvo el método de elección de ministros del 17 al 28 se terminó en el 28. Con la reforma del 28, pues ¿quiénes eran ministros? Los que deseaba el presidente de la República. En 94, cuando se modifica el método y existe el actual de la terna de 3 propuestas del presidente, que son una de ellas, de esas propuestas elegida por el Senado con mayoría calificada, es un método que tuvo que ver con la coyuntura política de aquellos años. En 94, todos recordamos, pues había un acuerdo entre el partido en el gobierno, que era el PRI, con el PAN, para realizar muchas reformas legales y constitucionales. Ese pacto se continuó en el tiempo hasta el 2018. En el 2012 tuvo su momento culmen con el Pacto por México de diciembre de 2012, y era un pacto, ese acuerdo político entre el PRI y el PAN y después con el PRD, pues era para tomar las decisiones fundamentales del país, entre ellas nombrar a los ministros de la Corte. Los ministros de la Corte del 94 al 2018 pues siguieron ese modelo y son nombramientos de pacto. Los ministros eran a veces cercanos al PRI o ministras, o a veces cercanos al PAN. Ese pacto yo creo que concluyó con la elección del 2018. Este gobierno intentó mantener ese método de elección de ministros, pero es un método que ya no se ajusta a las circunstancias de nuestro tiempo político, y por lo tanto hay que cambiarlo, pero hay que cambiarlo democráticamente para que sea la sociedad
la que elija a los ministros de la Corte y no sean las élites de los partidos o los poderes fácticos o el señor presidente de la República, que sea la propia sociedad, el propio pueblo, el que elija a los ministros de la Corte. Yo creo que ese es el reto que no podemos soslayar y que debemos aceptar como sociedad, y que ojalá en esta Cámara de Diputados y en este Congreso se impulse un método de esta naturaleza realmente democrático, que devuelva la soberanía al pueblo y no deje la soberanía solamente en el ejercicio de los poderes formales. Muchas gracias por su invitación. Muchas gracias a usted, doctor Jaime Cárdenas. Muy interesantes también sus ideas. Estamos tomando nota de todas esas sugerencias y aportaciones. Viene una siguiente etapa, después de que los 6 invitados nuestros han expuesto con brillantez, como ustedes, como todos los hemos escuchado, para recibir preguntas o cuestionamientos de los compañeros diputadas y diputados. Habíamos planteado en el formato que nos escribieran la pregunta, pero creo que es más fácil que en un tiempo de 2 minutos puedan plantear algún comentario o una pregunta dirigido a quien ustedes quieran que conteste el cuestionamiento, y para buscar la respuesta. En el orden que se han inscrito, les digo que están el diputado Leonel Godoy Rangel, el diputado Hamlet García Almaguer, la diputada Claudia Selena Ávila Flores, la diputada Olimpia Tamara Girón Hernández y el diputado Alejandro Robles. Entonces, le vamos a conceder la palabra al diputado Leonel Godoy, rogándole que haga un esfuerzo por hacer su planteamiento dentro del tiempo que prevemos. 2 minutos. Si pueden, 30 segundos. Me hubieran dado 30 segundos. Sí. Bueno, bienvenidos, amigos ponentes. Bienvenida, Mónica, muchas gracias. Yo creo que la discusión hoy a nivel nacional de la elección de los ministros tiene que ver con un asunto de más fondo. Hace poco la Corte resolvió autorizar a Philip Morris el uso de vapeadores. Eso significa que el interés privado prevaleció sobre el interés público. También hace poco, aquí nosotros sufrimos una intervención grosera del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuando decidió, pasando por todas las atribuciones de esta Cámara, que hubiera un miembro del Movimiento Ciudadano, un diputado más en la comisión permanente, que se integra por 18 senadores y 19 diputados. No dijo si iba a ser de 20 o si teníamos que quitar a uno de los 19 electos por el Pleno de la Cámara. Y un último dato sobre esto, lo vimos en Michoacán el 25 de mayo, un juez de distrito concede la suspensión al auditor superior de Michoacán para que no sea destituido cuando ya tenía los 2/3 para que el Congreso del Estado le quitara el cargo. Fíjense la aberración, pide que una sesión de una comisión no se realice
porque no se le dio el tiempo suficiente al auditor para defenderse. ¿Cuál será el tiempo suficiente? Estos son casos de lo que para mí es el fondo del asunto. La división de poderes debe reformularse. Lo que está ocurriendo en este momento con el Poder Judicial, tanto federal como los estatales, es que no hay un límite, como bien lo dijo el doctor Jaime Cárdenas. Entonces yo le preguntaría al doctor Cárdenas, este planteamiento que se hizo por la ministra Piña, popularidad contra legitimidad, ¿existe? O sea, ¿el voto popular no es legítimo? Solo es legítimo la designación que hace el Senado para los ministros de la Corte. Esa sería mi pregunta, señor doctor Cárdenas. Doctor Jaime Cárdenas, por favor. Muchas gracias. Estamos previendo 5 minutos para la respuesta. Voy a ser breve. Muchas gracias, diputado Leonel Godoy. Sí, leí ayer las declaraciones de la presidenta de la Corte, donde habla de popularidad y de la diferencia con la legitimación, entendiendo por legitimación pues lo que realiza o lo que suponen realiza ellos, el Poder Judicial, el actuar conforme al marco legal, constitucional, y popularidad como un concepto, una categoría, pues que no tiene relación o no debe tener relación con el Poder Judicial. La popularidad entendida más bien como, según lo entendí en su entrevista, como un elemento, una variable relacionada con el ámbito político, diríamos del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, pero ajena a la Corte. Así entendí su declaración, y es una manera, yo que conozco a algunos miembros del Poder Judicial Federal y los poderes judiciales locales, es una manera en la que muchos miembros integrantes del Poder Judicial construyen su discurso, ¿no? Nosotros, dicen, resolvemos conforme a derecho, y no tomamos en consideración consecuencias sociales o humores sociales en nuestras decisiones. Y esta manera de pensar tradicional de los integrantes del Poder Judicial mexicano se ha visto favorecida con la introducción de nuevas teorías en las facultades de Derecho, diputado Leonel Godoy. Ahora a los alumnos les explicamos el tema del Estado constitucional y de la democracia constitucional, que es algo que cuando yo estudié la licenciatura, pues no estudié, pero lo estudié después, y ese concepto de democracia constitucional es muy interesante. Yo creo que debiéramos revisarlo, ¿no? En las facultades, en los institutos de investigación estamos obligados a revisarlo, a analizarlo, porque es un concepto, desde mi punto de vista, profundamente elitista, dado que, como se explicó aquí, hay temas que no están sujetos al voto popular. Los derechos humanos no están sujetos al voto popular, son un coto vedado, así dice un teórico argentino, Garzón Valdés, Ferraioli, el famoso jurista italiano, habla del ámbito de lo no decidible, y Ronald Dworkin hablaba de las cartas de triunfo, o sea, ámbitos donde la democracia, la voluntad mayoritaria, no tiene cabida, no tiene cabida. Ese es el concepto de democracia constitucional, que es un concepto que ha permeado profundamente en los últimos 10 o 15 años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la formación de jueces, ese concepto de democracia constitucional vinculado al concepto de Estado constitucional. Entonces son conceptos profundamente elitistas, y lo que se emplea en lugar de democracia constitucional, o la forma de tratar de superar este elitismo, es diciendo, bueno, no le demos tanto poder participativo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo anécdotas de cómo en congresos académicos me han interpelado
diciéndome, oye, es que tú estás a favor de la democracia participativa. No, eso no, mejor democracia deliberativa, no participativa, cuando todas ellas son modalidades de la democracia, ¿no? La democracia representativa es una modalidad de la democracia, la participativa es otra modalidad, la deliberativa, la democracia indígena, y todas esas modalidades debieran pues deben tener la misma jerarquía, debieran armonizarse. Pero sí, en la democracia constitucional hay un sesgo peligrosamente elitista, y ese sesgo teóricamente, y ahí somos responsables los profesores en las facultades de Derecho, lo estamos incorporando en los planes de estudio de las universidades públicas y privadas de este país, y es un elemento que los miembros del Poder Judicial lo han asumido naturalmente, y sí pasan cosas espantosas, como por ejemplo las suspensiones que otorgaron ministros de la Corte en contra de leyes, cuando la ley reglamentaria del artículo 105 expresamente prohíbe la suspensión, o ese famoso juez Gómez Fierro, que también concede suspensiones en contra de leyes, suspende leyes aprobadas por el Congreso. Una persona, como dije en una entrevista, puede más que 500 diputados y 128 senadores. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias.